y a lo que propongas. Así que primero eso, después presentarle a Pedro el equipo, el área de estudios de las mujeres y género, porque me encantaría que a partir de acá pudiéramos ver posibilidades de intercambios y de tareas conjuntas y de miradas de dos sistemas que para mí se parecen mucho, conociendo un poco lo que es el sistema educativo de Costa Rica. Nora Miranda es la vicerrectora que tiene el área a cargo, Fernando Friedman y Silvina Bolis, que están ahí juntos sin conexión y desde el teléfono como pueden, y Carolina del Cerro, que es la otra participante del área. Así que solo eso, darle la bienvenida, agradecerles al equipo del área y agradecerle a Pedro, y la dejo a Nora. Bueno, buenos días. Este es el segundo encuentro que estamos haciendo esta semana desde el área de estudio de las mujeres y género del Romero Brest. Y hoy tenemos la suerte de contar con Pedro Cambronero Orozco, que es licenciado en Educación Física y Deporte, máster en Educación, máster en Salud Integral y Movimiento Humano, que actualmente es docente universitario y trabaja como asesor nacional en la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, y tiene a cargo el programa de Juegos Deportivos Estudiantiles, el proyecto de Juegos Virtuales Estudiantiles, y trabaja con los temas de actualización y capacitación sobre deporte, enfoque de género sensible, en el Centro Educativo Promotor de Salud y otras actividades propias de la Asesoría Nacional. De verdad que es un honor muy grande contar con tu presencia. Te agradezco desde ya y te dejo a cargo de tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias y mucho gusto, Nora. Saludos a todos. Una felicidad poder recibir la invitación y poder acompañarles, conversar y compartir este ratito con ustedes. Desde acá, desde el MEP, desde el Ministerio de Educación y desde el puesto que actualmente ocupo acá, estos temas se vienen trabajando de manera intensa y de manera bien estructurada dentro de lo que el Ministerio de Educación Pública tiene como influencia en el país. Entonces, dialogar y compartir con ustedes sobre esta temática desde el mundo de la educación física es maravilloso y una gran posibilidad para mí. Un poco desde esta imagen que les comparto, invitarles a posicionarnos más allá de lo que el mundo de la educación física tradicional nos ha indicado, ¿verdad? Desde otra perspectiva que nos permita ver con otros ojos, desde otros zapatos o desde otras zapatillas, lo que estos temas tienen que ver con la educación física. Normalmente en el histórico, la formación que tenemos, por lo menos acá, es muy deportiva, es muy del choque, es muy del cuerpo, desde las aptitudes o cualidades físicas. Sin embargo, la educación física es un instrumento y una herramienta absolutamente poderosa para ir más allá de lo evidente, más allá de lo que, por lo menos a nivel curricular, se pretende. Esto planteo desde el inicio un poco llevarlo en la conversación como ese temita de los mandatos, esa idea de mandatos que históricamente se nos han dado en diferentes espacios, en diferentes culturas y en el caso acá del país, en diferentes circunstancias. Por ejemplo, esta es un pantallazo de una noticia de hace algunos meses de una jugadora de fútbol de primera división de Costa Rica, Catherine Alvarado, renueva su contrato con el Deportivo Saprissa, y entonces parte de los mensajes que le ponen por ahí es que debería estar haciendo oficio. Oficio acá en el país significa estar haciendo labores domésticas. Entonces ese sujeto, Rolando Gamboa, plantea que no tiene que jugar fútbol ni que tiene que estar renovando contratos, porque lo que tiene que estar haciendo es limpiando platos y barriendo su casa, ¿verdad? El mandato tradicional de que
la mujer ocupa lugares dentro del hogar y no fuera del hogar, y por lo tanto, sin ni siquiera eruptar, lo coloca como comentario en una red social como Facebook. Este es una manta que colocaron en la final de segunda división de fútbol acá en el país, fútbol masculino. Uno de los equipos que está jugando es de zona rural de la provincia de Guanacaste, más o menos a 4 horas de San José. Y entonces la motivación que le hacen a los jugadores cuando van ingresando al camerino y al vestidor es: jueguen como tomamos licor. Es decir, de nuevo el mandato de que el hombre, cuando está frente a una botella de licor, simplemente no tiene capacidad de controlarse, no tiene capacidad de limitar su consumo de licor, y entonces que tienen que jugar fútbol de esa misma manera, de esa misma estructura de mandato en relación con la masculinidad y el licor. Un histórico, ¿verdad? Que posiblemente ustedes han leído, han visto y han estudiado el tema de Catherine Switcher, allá por 1967, corriendo la maratón de Boston, y cómo el comisionado de la competencia intentó que saliera de la carrera, y si no fue por su pareja y por algunos hombres que cerca de ella corrían, la hubieran sacado de la competencia. De nuevo, los mandatos en relación con espacios que históricamente fueron masculinos, fueron de hombres, y cuando las mujeres, en este caso Catherine Switcher, ingresa a ese espacio, a esa dimensión, los hombres o algunos hombres se ven tentados a la violencia, se ven tentados al maltrato y a la exclusión. En esa misma carrera, no solo Catherine corrió, sino que además hubo evidencia de otras mujeres que participaron, ¿verdad? Inclusive esta chica, Bobby Gibb, llegó por delante de otros 290 competidores masculinos. Ella ni siquiera se inscribió, ni siquiera tenía dorsal, y sin embargo, con ropaje y con zapatillas evidentemente no aptas, logró competir y terminar la maratón de Boston. Estos temas evidentemente tienen dentro de la estructura religiosa también algunos mandatos que nos han históricamente ubicado a los hombres en unas posturas, en unas posiciones, en algunas jerarquías, y a las mujeres en otras. Entonces, de alguna manera, hablar de género, hablar de enfoque género-sensible, siempre invitará también a, de alguna manera, rozar el tema de ámbitos religiosos y de ámbitos de estructuras religiosas, de instituciones religiosas que siguen teniendo bastante influencia en algunos países. El tema de enfoque género-sensible también toca mandatos de las estructuras políticas partidarias que forman parte de la organización de un país en cuanto a lo electoral. Por lo menos desde nuestra visión y desde nuestra realidad costarricense, los partidos políticos y sus maneras de organizarse con poca equidad, con poca paridad entre los puestos de elección popular que pueden participar tanto hombres como mujeres. En 200 años de vida independiente hemos tenido una mujer presidenta, ¿verdad? Hemos tenido solamente 4 mujeres presidentas del Poder Legislativo, por ejemplo. Y entonces estos mandatos entre lo que los hombres y las mujeres deben o pueden hacer también roza, sin lugar a dudas, el tema político, el tema de estructura política de los países. Los mandatos que desde el patriarcado se nos han venido enseñando, se nos han venido organizando tanto en la psiquis como en la toma de decisiones que nos corresponden a los hombres y a las mujeres, sin lugar a dudas es otro de los ámbitos que, al hablar de enfoque género-sensible o de género en el deporte, en la educación física y en la educación, también roza, ¿verdad? Esto del patriarcado es algo que tenemos, que vivimos y que sufrimos, y que de alguna manera hay que evidenciarlo como parte de lo que
consciente, inconsciente, llevamos en nuestro andar, en nuestro actuar y en nuestro decidir permanentemente, diariamente. Poblaciones de minorías sexuales, el deporte, la educación física han sido lugares donde por medio de la palabra, por medio de la mirada, por medio de directas e indirectas a grupos de minorías sexuales se les ha aislado, se les ha limitado la posibilidad de participar, y entonces esos mandatos que nos dicen que los hombres que patean suaves son, dirían acá en el país, son playitos o son loquitas o son guineos, es parte de lo que está ahí en el imaginario que sucede en los centros educativos. Y que de alguna manera, de nuevo, estos mandatos rozan en cuanto a estas poblaciones de minorías sexuales. Los mandatos que tienen que ver con el orden de lo doméstico, los mandatos que tienen que ver con cómo una familia, cómo un hogar, cómo una pareja se organiza en relación con sus actividades y cómo la mujer tiene que sortear en esa posibilidad de hijos, cocina, lavandería, trabajo, vida social y posibilidades de actividad física, posibilidades de deporte, tiene que sortear muchísimos más obstáculos que los hombres, que de manera privilegiada hemos tenido, llamémosle el carril libre, y el carril de adentro libre, además, el carril que nos permite ganar en tiempo, lo hemos tenido como con toda la posibilidad del mundo, ¿verdad? Los mandatos en relación con estos temas parten a las mujeres de un lugar distinto del que partimos los hombres. Y esto también tiene que ver, de esto también rozamos y nos involucramos cuando hablamos de estos temas. Y dentro de esa misma estructura de casa, de funciones de casa, de qué le corresponde a los hombres y qué le corresponde a las mujeres, pues una serie de mandatos, una serie de roles que están ahí, ¿verdad? Que nos acompañan desde hace mucho tiempo, que marcan una equivocado binarismo entre lo que los hombres somos y lo que los hombres podemos y debemos hacer y lo que a las mujeres les corresponde, ¿verdad? Lo que las mujeres, por esos mismos roles, por esas mismas estructuras patriarcales, se les ha indicado que es su camino para el día a día, sobre todo con cuestiones, en este caso, con esta imagen que les comparto, cuestiones de casa, ¿verdad? Cuestiones de hogar. Y bueno, entonces un poco desde todos esos mandatos, que no son los únicos, pero es una manera de compartirles algunas ideas generales que trabajamos acá cuando estos momentos de capacitación los llevamos a personas funcionarias en servicio. Plantearles esa pregunta. Entonces, ¿por qué hablar de estos temas en el sistema educativo nuestro? Podríamos considerarlo desde tres posibles espacios del por qué. Primero, porque tenemos una serie de mandatos internacionales acá en el país. Legislaciones, convenios, tratados, declaraciones que el país ha firmado a lo largo del tiempo y que al firmarlos comprometen al Estado a regular y a fortalecer algunos temas, en este caso, de ámbito normativo superior, de ámbito normativo internacional, pero que van colocando al país y a sus instituciones en un camino, en este caso, hacia el abordaje sensible de temas que en el mundo de la educación física y del deporte, hay que tocar, ¿verdad? Entonces, de la AU, de la Carta de Naciones Unidas, para mencionar a 4 de esos instrumentos que tenemos de mandato internacional. Desde luego la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es otro de esos referentes internacionales que el país ha firmado y que en el caso del ODS 5 de igualdad de género nos posiciona
ante la responsabilidad de que en la institución, en este caso el Ministerio de Educación Pública, se trabaje, se coordine y se hagan esfuerzos en la línea de lo que esta Agenda 2030 y lo que la igualdad de género pretende en el caso del Ministerio de Educación Pública. También tenemos una normativa nacional, tenemos una estructura de legislación que desde nuestro país se viene trabajando en la misma línea de reforzar lo que internacionalmente el país ha firmado y que contextualiza o tropicaliza eso internacional en el caso de nuestro país, en el caso de nuestros 51.100 kilómetros cuadrados como país. Hacerle referencia a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. O sea, tenemos una política de Estado que plantea que estos temas se tienen que trabajar, se deben trabajar en los planes operativos de las instituciones como ejes transversales que tienen que llegar a todos los ámbitos, que tienen que estar involucrados en todos los niveles de la institucionalidad. Y tenemos un Plan Nacional para la No Violencia contra la Mujer, que es el resultado de la política nacional y que en lo particular el Plan OVI, que así se le llama en el país, tiene dentro de sus ejes dos que son importantes mencionarlos dentro de esto que conversamos hoy, porque de esos dos ejes se derivan parte de las acciones que en el ministerio venimos desarrollando. El eje 1 del Plan OVI habla de que el país y sus instituciones deben trabajar la promoción de una cultura no machista. El machismo desde ese abordaje y la lucha por esas culturas machistas que siguen dominando en el país, literalmente es un tema de vida o muerte, es decir, es un tema de proteger la vida de las personas en general, porque no solo las mujeres son las víctimas del machismo, los propios hombres somos víctimas del machismo, ¿verdad? Los propios hombres sufrimos el machismo y entonces la promoción de esa cultura no machista es uno de los ejes que a nivel del Ministerio de Educación Pública se trabajan bastante fuerte. Y el eje 2 plantea algo en el Plan OVI que hasta hace algunos años no sucedía, que es trabajar con hombres, ¿verdad? El tema de machismo, el tema de lo género sensible en este caso, no podría o no debería dejar a los hombres por fuera del trabajo que hay que hacer. Por supuesto que hay que trabajar prioritariamente con la mujer, en favor de la mujer, pero el Plan OVI plantea que hay que trabajar con los hombres. Y entonces, a nivel público, tenemos constituido y ya por decreto ejecutivo oficial algo denominado Red de Hombres por la Igualdad de Género del Sector Público, y entonces ahí estamos involucrados hombres de distintas instituciones del orden del aparato público costarricense, y que nos corresponde en nuestras instituciones, en nuestros espacios, en nuestras actividades laborales, ser promotores de masculinidades, digámosle, nutricias, masculinidades positivas, saludables, renovadas, y ser promotores de cambio en relación con esa cultura machista del eje 1 y en relación con lo que los hombres en horda, en jauría, y que históricamente ha sido así, hemos considerado conductas normales, y que el ámbito de las mujeres y de lo femenino tiene que simplemente entender, soportar y aguantar. Desde el Plan OVI, entonces, en este eje 2, se le indica a la institución, en este caso el Ministerio de Educación Pública, que hay que trabajar en la promoción de esas masculinidades nutricias. También tenemos una política educativa, un documento de política pública en el ámbito de solo lo educativo, que plantea que la persona es el centro del proceso educativo y es el sujeto transformador de la sociedad. Entonces, esta política educativa, que es del 2017, posiciona a la persona como su eje principal, como su eje central, y que la educación en el sistema educativo está basada en los derechos humanos y los deberes ciudadanos. Entonces, desde ahí también, no solo desde el Plan OVI y la PIEC, de la política que
que les mencioné hace un momento, sino también dentro de la política educativa costarricense, estas dos menciones nos van permitiendo hacer un trabajo en relación con lo que la Asesoría Nacional de Educación Física, en este caso, le corresponde hacer. Y el tercer espacio, desde donde, ¿por qué trabajamos todo esto? Es por lo que es más que evidente, ¿verdad? Por lo que seguramente allá en Buenos Aires, en provincia, en Capital Federal y aquí en Costa Rica, en San José, en la playa, en la costa, en lo rural, en las noticias, en las redes sociales y en lo que permanentemente tenemos de insumos, de información, podemos evidenciar, ¿verdad? Y es que hay una más que notoria desigualdad, más que evidente inequidad entre lo que hombres y mujeres en diferentes espacios y en diferentes mundos tienen o tenemos, ¿verdad? Desde cómo hace algún tiempo, cuando uno googleaba sexo débil y sexo fuerte, aparecían menciones específicamente a las mujeres y a los hombres, ¿verdad? Desde ahí, digamos, ya los algoritmos de los buscadores de Internet de alguna manera iban evidenciando eso que conversamos hoy, como a nivel salarial, en el caso de futbolistas, por ejemplo, aquí ponemos la comparación con Lionel Messi y con otras 1.693 jugadoras de fútbol femenino, significa su salario. Es decir, Lionel Messi para su salario de 84 millones de dólares significaba el doble de lo que 1.693 mujeres ganaban en el top 7 de las principales ligas femeninas, ¿verdad? Son inequidades, desigualdades más que notorias. Estas dos imágenes son de mi país. La de la izquierda, bueno, les cuento, el Caribe del país lo conforma una provincia que se llama Limón. Es realmente el Caribe costarricense. Es la zona de mayor cantidad de personas afrodescendientes, afrocostarricenses. Y ahí hay una instalación deportiva que se llama el Estadio Nuevo de Limón. El Estadio Nuevo de Limón estuvo en abandono prácticamente 10 años. Entonces, aquella instalación deportiva quedó totalmente destruida, inutilizable. Y entonces, este gobierno planteó organizar una junta directiva para la reactivación del nuevo Estadio de Limón, ¿verdad? Para hacerle un diagnóstico, para hacer una valoración. Bueno, en la juramentación de esa junta directiva, como pueden ver, tanto quien juramenta como quienes son juramentados, es una mesa redonda de caballeros. Da la impresión de que en toda la provincia de Limón, en todo el sector deportivo de Limón, de acuerdo a esa decisión de nombrar a esos 7 caballeros, no había una sola mujer que pudiese participar de esa junta directiva. Evidentemente hay suficientes mujeres para no solo formar parte de esta mesa de trabajo, sino de muchísimas mesas de trabajo, pero esto en la actualidad siguen siendo cosas que suceden, siguen siendo cosas que se juramentan y que por lo menos después de que se hizo algún nivel de escándalo con esta publicación, pareciera que en el antes y en el durante la juramentación nadie dijo, pero mira, es raro, aquí no hay ni una mujer, ¿verdad? Como que esa conducta normalizada se sostuvo a lo largo de ese espacio. Y la imagen de la derecha es del Facebook de la Federación Costarricense de Baloncesto, donde hizo una publicación en el Día del Entrenador, mencionándole a sus entrenadores un homenaje. Y como pueden ver en ese collage de imágenes, lo que sobran son entrenadores masculinos. Por ahí aparece alguna posibilidad de imagen de mujer, pero en espacios secundarios, en espacios invisibilizados y principalmente, repito, con el tema de que era la jornada del Día Nacional del Entrenador, según la FECOA en esta publicación no existen mujeres entrenadoras, ¿verdad? El homenaje es hacia los hombres y da la impresión de nuevo, esto es reciente, que pareciera que nadie en la construcción de la imagen o en la aprobación de la imagen haya dicho, pero mira, nosotros no tenemos una liga femenina de baloncesto también y no tenemos selecciones menores femeninas y no tenemos entrenadoras
mujeres. Pareciera que nadie notó eso tan evidente, ¿verdad? La publicación, la publicidad, las noticias absolutamente sexistas, donde siempre se cosifica a la mujer y donde siempre se buscan perspectivas fotográficas en donde lo corporal de la mujer es lo que se trata de priorizar o de lo que se trata de jerarquizar, pero evidentemente con un intento de vender a partir del sexismo y de la hipersexualización de la noticia en relación con la mujer y con el cuerpo de la mujer. Tradiciones del mundo del ciclismo, ¿verdad? Que siguen sucediendo en la actualidad, a pesar de que todos estos temas los seguimos trabajando, los seguimos viendo, pareciera que es de uso común para el mundo del ciclismo que a quien gana las etapas se le premie con besos en las mejillas de dos mujeres que están normalmente además con poca ropa en la entrega de premios y de galardones de esa etapa, ¿verdad? Cuestiones absolutamente sexistas que siguen sucediendo en el mundo del deporte, en este caso el ciclismo, pero que están permanentemente involucradas en otros espacios de deporte, de educación física. Estas son dos etiquetas de camisas, de ropa deportiva, de dos marcas distintas, y en ambos casos la invitación que tiene la etiqueta de la camisa es que es el trabajo de la mujer lavarla. Es decir, de alguna manera invita a dar algunas instrucciones de cómo lavar esa prenda, pero al final de cuentas dice, o déselo a su mujer porque ese es su trabajo. Es decir, en ropa de deporte, al menos en estas marcas, de manera solapada, pero ahí aparece mencionado, hay un mensaje absolutamente violento, absolutamente machista, absolutamente desubicado, de que la ropa es la mujer la que la lava y que el hombre lo que tiene que hacer es dárselo a ella, ¿verdad? Que se desresponsabilice de su ropa y que ponga a mujeres a lavarla. Aquí algunas imágenes de noticias que permanentemente se pueden conseguir, que permanentemente se pueden ubicar, donde de nuevo el sexismo aparece, de nuevo la invisibilización de la mujer aparece, como a la derecha, Messi, Higuaín y una mujer candidatos al mejor gol del año en Europa. Y en el caso de lo que pueden ver abajo en la imagen, ni siquiera aparece la imagen de esa mujer, ¿verdad? Aparece la de Messi, aparece la de Higuaín, pero no aparece la de la mujer. Y al decir una mujer, dije una mujer, pero entonces no dije nadie, ¿verdad? No mencioné ni el nombre, ni el apellido, ni el equipo. Invisibilización total. De este tipo de noticias siguen ocurriendo permanentemente publicaciones y que notan, evidencian cuánta inequidad, cuánto nos falta por trabajar ese enfoque generosensible, esa visión que nos posiciona ante la búsqueda permanente de que nuestro lenguaje, que nuestra comunicación, que nuestras acciones, que nuestras miradas, que nuestros pensamientos sean en relación por cambiar esta realidad, en relación por modificar esta estructura que permanentemente nos golpea en el deporte, en la educación física. Aquí un poco más de esas mismas imágenes. La de la derecha del mundo es la lista de buenorras internacionales en los Juegos Olímpicos, o sea, así tal cual, ¿verdad? Las deportistas que según un periodista o una redacción periodística son las atletas olímpicas buenorras, ¿verdad? El concepto es bastante particular. Seguimos viendo en espacios de deporte, sobre todo de altísimo rendimiento, todo un movimiento que fomenta la prostitución, que fomenta la trata de personas, y que está ahí solapado, ¿verdad? Que está ahí, la gente lo ubica, la gente lo ve, la gente lo reconoce, pero muchas personas simplemente dan la espalda ante esa crudísima realidad que viven algunas personas. Durante la época de mundiales y Juegos Olímpicos, este es todo un negocio que está por ahí, a expensas del deporte y utilizando el deporte en perjuicio de algunas de las personas víctimas de estos delitos. Y cosas como las portadas de algunas revistas, como pueden ver en este caso de la imagen de la izquierda,
siempre los caballeros con traje ejecutivo, con ropa un poco más formal y normalmente ellas con poca ropa o con ropa de exhibición, ropa que las posiciona dentro de ese sexismo de los medios de comunicación. Lo que en algunos lugares se acostumbra a hacer con niños y con niñas cuando ingresa un equipo de fútbol, en este caso, en esta noticia de Holanda, lo decidieron hacer con mujeres y además mujeres en ropa interior. Y a la derecha, igual, una imagen de automovilismo, donde a ella casualmente se le sube un poquitito su falda y entonces queda descubierto parte de su cuerpo y la mano teóricamente de un hombre, ¿verdad? A punto de nalguearla, a punto de tocarla. Izquierda, a ver con el ciclismo, lo que hablábamos ahora. Ese ciclista no fue besado por la modelo, entonces la llama y ella regresa y ella le da el beso en la mejilla. Y a la derecha otra portada del 2014, donde Mundo Deportivo hace mención a que 3 apellidos de 3 atletas son revolucionarios, dicen ellos en redes sociales, y por supuesto violenta y evidencia un enfoque cero generosensible en relación con estos temas. ¿Qué sucede en las aulas de nuestro país? Un poco de todo esto, en mayor o menor escala, con distinta óptica, pero la reproducción de estos roles y de estos mandatos siguen sucediendo en el país. En el centro y a la izquierda les comparto 2 imágenes de uniformes de educación física que una secundaria acá de San José, cerca de mi casa, tenía antes de la pandemia. O sea, los hombres, cuando iban a comprar su uniforme para la práctica de la educación física, se les daba una camisa azul y a las mujeres se les daba una camisa entre rosadona y fucsia, ¿verdad? Es decir, esa administración de centro educativo de una secundaria pública en el país, haciendo una diferenciación de colores, haciendo una segregación de lo que los colores de hombres son, de lo que los colores de mujeres son y por lo tanto diciéndole a los chicos y a las chicas cuál es el uniforme que ellos deben usar. Ya esto se solucionó, pero estas son cosas que pasaban hasta hace muy poco tiempo en el país todavía y que si revisáramos en los 5.000 centros educativos posiblemente encontraríamos algunas de estas cosas. Y la imagen de la derecha es el ingreso, digamos un mural que tiene pintado el Liceo Laboratorio, también acá del centro de San José, un colegio céntrico de la capital, y entonces con esos dibujos, con esos bocetos a colores de algunos deportes y deportistas, nos dicen que las mujeres juegan voleibol y que las mujeres hacen gimnasia, practican gimnasia y que los hombres juegan balonmano, juegan badminton, son atletas y juegan tenis, ¿verdad? O sea, un sexismo en cuanto a lo que algunos de los deportes son, que históricamente se han visto así, pero que desde luego no son así. Entonces, pensar en que un gimnasio de un centro educativo público del país tenga este mensaje entre líneas para sus estudiantes, tanto hombres como mujeres, es desde luego equivocado dentro de esa perspectiva de enfoque generosensible que andamos buscando. Hasta hace también algunos años seguíamos teniendo documentos donde por sus palabras, por sus conceptos, por la manera en que se narran sus párrafos y que se estructura su texto, había una evidencia de notar lo masculino y de invisibilizar lo femenino. Este texto, que se llama Educador Maestro en el Cuidado de la Casa Común y que aparece con una profesora y un libro y algunas personas estudiantes, son parte de las prácticas que históricamente han sucedido en el país, en el sistema educativo, que se vienen cambiando, se vienen modificando y se vienen trabajando de otra manera. Por ejemplo, esta es una publicación, la imagen de la izquierda, una publicación de hace 7 años,
el Día del Agricultor Costarricense, y esta de la derecha es una imagen del año pasado, donde se celebró el Día de la Agricultora y Agricultor Costarricense. Es decir, empezamos poco a poco a posicionar mensajes en relación con esa brecha que históricamente hemos tenido. No solo a la derecha se hablaba del agricultor y se posicionaba a un hombre trabajador del campo, sino que a la derecha ahora ya posicionamos a mujeres agricultoras, que por supuesto las tenemos, y mencionamos que gracias a ellos y a ellas es que tenemos la alimentación para nuestro país. El MEP tiene 9, el Ministerio de Educación Pública tiene 9 enfoques rectores, y uno de esos enfoques rectores que permean nuestras actividades es el enfoque género sensible. Entonces, también desde ahí venimos trabajando en las actividades, en las capacitaciones, en las dinámicas institucionales bajo lo que dictamina ese principio, ¿verdad? Que es el trabajar precisamente este enfoque género sensible en toda la institucionalidad MEP para ir cambiando esa cultura y para ir trabajando la renovación de masculinidades. Tenemos a nivel institucional también una comisión de género MEP desde el 2014, que es una unidad que trabaja desde los despachos de la ministra y de las viceministras, que tiene una permanente acción de vigilia, de auditoría y de control de lo que está ocurriendo en los distintos espacios MEP, en los distintos momentos de la organización educativa y de la mediación pedagógica. El país el año pasado estrenó su primera política nacional del deporte. La PONADRAF, que así se llaman por el título que tiene la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física, se firma el año pasado, se publica y se hace pública el año pasado, y en esa Política Nacional del Deporte, el Ministerio de Educación Pública firmó varios compromisos, pero 2 de ellos se los traigo aquí a colación porque tienen que ver un poco con esto que conversamos hoy. Es decir, el MEP en esa política se compromete de aquí hasta el 2030 a aplicar estrategias que tengan que ver con la prevención de la violencia por razones de género y violencia sexual en la práctica del deporte, y además promover una estrategia de sensibilización orientada al cambio cultural. Un poco lo que les hablaba ahora también del Plan OVI, de esos 2 ejes en los que estamos trabajando. Y entonces, a raíz de esto que se venía trabajando, que se viene trabajando y que tenemos que trabajar en el futuro, es que tengo a cargo este curso y que trabajamos con este documento que entiendo ustedes conocen, que se llama Enfoque Género Sensible en la clase de educación física. Por medio de este documento y por medio de un curso de capacitación de 16 horas que tenemos para los servidores y las servidoras del ámbito de la educación física, venimos trabajando desde el 2019 con ese proceso de sensibilización y de capacitación a los educadores físicos que están en servicio. Estamos hablando de que dentro del Ministerio de Educación Pública aproximadamente tenemos 6,000 docentes de educación física, eso no mencionando los que están dentro de instituciones privadas. Entonces tenemos a un buen grupo de personas que no recibieron estos temas, que no recibieron esta capacitación en su formación inicial y que ahora que están en servicio por medio del documento, que ya viene una segunda versión, y por medio del curso de capacitación llevamos un poco estos temas, estas experiencias, estas sensibilizaciones a esos servidores. ¿Qué andamos buscando? Básicamente, con este documento y con otro que ya les voy a contar que estamos trabajando y que ya casi es público también. Sensibilizar a las personas funcionarias en servicio, ir haciendo que se rompan esos silencios machistas, misógenos en los espacios de la educación física y del deporte. Buscar equilibrar esos roles que históricamente han sido desequilibrados, no solo en el uso de los espacios de deporte y de la educación física, sino en las responsabilidades que algunos deportes, que algunos hombres tienen en la práctica de una cultura institucional y que definitivamente tenemos que ir llevando poco a poco a las mujeres a esa equiparación de protagonismos y de espacios que desde luego les corresponden ocupar.
El MEP del año pasado hizo también una campaña en prevención contra las violencias sexuales que se viven dentro del centro educativo. Hace poco el país estrenó una ley contra las relaciones impropias, por ejemplo, y esta es un pantallazo de ese documento que les digo, ese segundo documento que estamos trabajando, a raíz de que el país también acaba de firmar una ley contra el hostigamiento y la violencia sexual en el deporte. Entonces le corresponde al MEP y yo estoy a cargo de elaborar este protocolo para la detección y atención de la violencia sexual en la educación física y en el deporte contra toda la población estudiantil inserta en los centros educativos del Ministerio de Educación Pública. Ya el MEP tiene unos protocolos para trabajar la atención de temas que tienen que ver con drogas, con embarazo adolescente, con armas en los centros educativos, con violencia en general y con violencia contra población LGTBI. Bueno, ahora viene este protocolo también, que es para, en lo específico, prevenir y ayudar en el caso de que los y las estudiantes sean víctimas de esa violencia sexual que por supuesto ocurre, pero que está normalizada, que desde luego sabemos que sucede, pero que no está recopilada, que no está documentada estadísticamente hablando, porque es parte de lo que históricamente se ha visto bien, ¿verdad? Que en el deporte el entrenador nalguea a la chiquilla cuando va saliendo de cambio, y que desde luego, al estar normalizado, no se han visto como prácticas que debemos modificar. Entonces, parte de lo que estamos haciendo, además del curso de enfoque en género sensible en lo específico, es ya el terminar de preparar este documento para pasarlo a revisión de la asesoría legal y que podamos hacerlo público en relación con esa línea de trabajo que viene desde la ley de prevención de la violencia sexual en el deporte. Y gracias, colegas. Esta es la última diapositiva de presentación. Yo le compartí a Marta por WhatsApp este mismo documento de PowerPoint para que lo tengan a disposición para diferentes consultas que quisieran, desde lo que hoy compartimos y expusimos, realizar o utilizar. Y entonces, aquí quedo con ustedes para seguir dialogando. Voy a dejar de compartir. Gracias, Pedro. Ya compartí el documento con la gente del área, quedará a disposición. Antes de seguir y de abrir preguntas o comentarios o lo que fuera, quiero presentar a Mercedes Seman, que está acá. Es la rectora. Para nosotros, bueno, con esto de las cuestiones de género, es la primer rectora elegida por voto democrático, así que con una sensibilidad también al género y que abrió absolutamente las puertas a lo que a nosotros se nos planteara poder trabajar. Así que, Mercedes, por favor, bueno, danos nada, algo. Agradecerle a Pedro primero, y que es muy interesante la temática y está buenísimo que en nuestro país se escuche la voz y la mirada de tu país a través tuyo, que puede traer acá a Marta con mucha gentileza y al equipo de trabajo de género de la institución, que cada día tiene más peso a pesar de la virtualidad. Y justamente visibilizando las distintas problemáticas que aparecen en distintas temáticas que no son ajenas a nuestra actividad, como bien vos lo dijiste, y todavía necesitamos hacer mucha escuela en todos nuestros estudiantes para que esto continúe. Así que bueno, muy agradecida a todos y muy contenta, vuelvo a decir, de tenerte acá en el Romero, aunque sea virtualmente. Un gusto y muchísimo gusto. Igualmente. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar. Yo tengo una pregunta, pero no quisiera avasallar con lo mío, sino si alguien quiere preguntar, abra el micrófono o escriba en el chat como mejor le parezca. Perdón, Marta, como para romper el hielo, ahora
empezamos a solucionar algunos temitas técnicos que teníamos. Le comento a Pedro que este ciclo de charlas, por llamarlo de alguna manera, lo comenzamos ayer con una jugadora profesional de fútbol de acá de Argentina, que es egresada del Romero Brest, y además, bueno, tiene otros títulos, es kinesióloga y demás. Y comentaba algo muy parecido a lo que decías vos con respecto a el rol de la mujer en instancias, por ahí, no sé si tanto de conducción, pero sí dirigenciales, ¿sí? Como que ella sostenía que, bueno, las mujeres, por ahí las jugadoras de fútbol profesional, en algún momento tendrían que dar como un paso más allá y empezar a ser directoras técnicas o asesoras deportivas o lo que sea. Quería preguntarte ¿qué está pasando allá en Costa Rica con respecto a esto? ¿Cómo las mujeres, por ahí más ligadas al deporte y demás, se están posicionando con respecto a esta situación de empezar a ocupar espacios que parecería que están destinados exclusivamente para los hombres? Sí, estamos encaminados hacia eso. No con la cantidad o con los porcentajes que evidentemente necesitamos, pero el país camina en esa intención de tener paridad, tanto vertical como horizontal, en las distintas jerarquías, en las distintas juntas directivas, en los espacios que corresponden, por lo menos desde la posibilidad de invitar a caminar en esa línea. Nos falta un montón todavía, ¿verdad? En la actualidad tenemos a una ministra del deporte, por ejemplo. Tenemos a una ministra de Educación, tenemos a una presidenta de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, son todavía algunas contadas posibilidades que tenemos de contar con mujeres en puestos de toma de decisión. Y en el caso del deporte sucede algo parecido. Algunas federaciones cuentan con participación de mujeres, pero siempre en porcentajes reducidos, normalmente ocupando puestos de secretaría, y como que por ahí va cambiando la cultura poco a poco. Digamos que la apuesta es a una transformación en las niñas, en los niños y en los adolescentes, ¿verdad? En las personas que actualmente están dentro del sistema educativo y que tenemos la posibilidad de inferir en ellos y en ellas de alguna manera tal que poco a poco logren llegar a esa posibilidad de tener puestos de toma de decisión en igualdad de condiciones, en equiparación de condiciones que lo que históricamente hemos ocupado los hombres. Entonces, en resumen, estamos caminando en esa línea, vamos avanzando hacia esa línea, pero nos falta todavía un montón para hacer que suceda lo que debe suceder. Todavía no tenemos toda la posibilidad de contar con mujeres en esos espacios. Gracias, Pedro. Carla quería hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, muy interesante la charla con respecto a lo que es la lucha de género, que acá en Argentina también se siente. Lamentablemente las mujeres no tenemos el mismo lugar que tienen algunos hombres. Y mi pregunta va por el lado de ¿qué sucede con aquellas personas o cómo es la lucha, cómo es el trabajo con aquellas personas que no se sienten representados por el género masculino o femenino? Por ejemplo, hablamos de las personas que dicen que se sienten mujeres, de la diferencia que hay de hombres a mujeres, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no se sienten representadas por ese género? ¿Se lucha contra aquella invisibilización que hay por esa parte? ¿O cómo es? Por ejemplo, estás haciendo mención a, por ejemplo, personas trans. Claro. ¿A eso te refieres? Claro. Sí, bueno, sí. El deporte en general en el país sigue siendo un espacio absolutamente cerrado para ellos y ellas. En el sistema educativo no. Tenemos personas estudiantes, chicos y chicas trans, que inclusive ya están logrando llegar a niveles universitarios. Es decir, hasta hace algunos años, esta población era excluida del sistema educativo. Ya eso no es así. Tenemos instituciones y tenemos capacitaciones sobre este tema para ayudar a la persona trans a que continúe el trayecto educativo, aunque en su casa hayan sucedido cosas, pero que el sistema educativo los abrigue, los abrace, los proteja y que puedan culminar el trayecto educativo.
Entonces, en centros educativos, esta población en particular encuentra espacios. Todavía ellos y ellas no son tan, por lo menos en nuestra realidad, no son tan practicantes de los espacios de deporte, ni siquiera en centro educativo. Son todavía espacios a donde ellos y ellas no han llegado. Por ejemplo, yo trabajo con el programa Juegos Deportivos Estudiantiles. No hemos tenido todavía una situación donde una persona trans pretenda jugar cualquier disciplina deportiva, practicar cualquier disciplina deportiva y nosotros tengamos que normar al respecto. Venimos dando pasos para que la normativa sea amigable en este tema, pero todavía no hemos tenido ninguno de ellos ni de ellas en el deseo de practicar. Entonces, esos chicos y chicas que no se sienten representados por ese binarismo de hombres y mujeres, en el deporte siguen teniendo esa misma poca representatividad, siguen siendo de alguna manera invisibilizados y no hay nadie todavía que esté levantando sus banderas. ¿Sí te respondí, Carla? Acá en la Argentina, antes de la pandemia, creo que fue incluso en el gobierno anterior, en los Juegos Evita nos convocaron al área a intervenir en una posibilidad de que llegaran a la final. Los Juegos Evita, Pedro, son juegos escolares, en edad escolar, sub-14 y sub-16. Incluso con Nora estuvimos en Mar del Plata con esta cuestión. Por la posibilidad de que llegaran personas que no se identificaran con el sexo que correspondía a la competición. Sin embargo, tampoco llegó nadie en esas condiciones a ninguna final. Sucedió en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe es amigable y abierta a estas situaciones, tienen ya un camino allanado, pero aún no tenemos participación aún de personas trans en el deporte, ni siquiera en el deporte participativo todavía abiertamente, que es donde más amigable podría ser, y en el deporte, educativo. Yo lo que quería preguntarte, Pedro, es si tienen algún acercamiento, alguna aproximación a lo que sería esta cuestión de género sensible en la formación de formadores en los institutos o en las universidades de formación docente, en especial en lo que tiene que ver a educación física, si es que se aproximaron ahí y de qué manera. No nos han abierto las puertas todavía. Hemos hecho desde el Consejo Superior de Educación algunas menciones a que la formación de los y las educadoras físicas, acá es estudio universitario, es un bachillerato universitario y licenciatura, tengan dentro de su currícula esta posibilidad de sensibilizar al respecto, pero ninguna de las universidades, ni públicas ni privadas, que dan la carrera, han abierto las puertas a esto todavía. Inclusive te podría decir que ni siquiera, digamos, al espectro de los derechos humanos, como para pensar en una sombrilla mayor, son como muy proclives. Ellos siguen todavía, ellos y ellas, siguen muy cerrados a algunos temas y no han dado en estos enfoques el brazo a torcer. Entonces no hemos llegado ahí. Estamos agarrando ya al profesional de la educación física en servicio para darle este momento, este trayecto de formación, pero no hemos llegado a la raíz. Perfecto. Bueno, acá tenés una puerta abierta, creo. Buen día, Pedro. Buen día. A mí se me ocurre, pensando en esto de las personas que no se identifican con esta clasificación binaria, ¿no? El día que sí decidan y sí sientan que tienen la posibilidad de empezar a realizar estas prácticas deportivas, ¿qué estrategias, o sea, si la pregunta puntualmente es si tenés alguna estrategia pensada a priori de cómo ubicarlos, cómo alojar esta voluntad de empezar a practicar deportes desde su decisión de identidad de género, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos además cerca de la Dirección de Vida Estudiantil una organización en el MEP que se llama Contraloría de los Derechos Estudiantiles. Entonces ya hemos tenido algunas conversaciones para cuando eso suceda, Carolina, tener por lo menos un ABC de qué hacer. Parte de lo que hemos venido haciendo, por lo menos a nivel de la normativa del programa, es cambiar esos conceptos de femenino y masculino. Es decir, normalmente el deporte aquí se categoriza en niveles
y cada nivel tiene la posibilidad de que la rama femenina y la rama masculina compitan. Históricamente se ha entendido claramente en ese binarismo que es masculino y que es femenino, pero eso cada vez es un gris, ¿verdad? Es una cantidad de colores distintos que ya no es tan sencillo para esa estructura tradicional de la educación física del deporte entender qué es categoría femenina y masculina. Entonces estamos pasando a categoría hombre y categoría mujer. Ese es como el primer paso. Y aquí en el país, cuando una persona, lo que pasa es que lo tenemos normalizado después de 12 años. Cuando un chico hace la transición, cuando una chica hace la transición y cambia su nombre, que le represente y le identifique con el género con el cual él está o ella está ubicado, entonces todo el sistema le cambia el nombre y todo el sistema le cambia el sexo. Entonces, ya esa primera estructura que te comento, donde tendríamos deporte para hombre y para mujer, no significaría un problema para esa persona, ¿verdad? Porque evidentemente la persona trans que hace esa transición no está jugando con su entrepierna, está jugando con otro tipo de reconocimiento de identidades y de su persona. Entonces, ese es el primer paso que tenemos ya conversado, estar en esa modificación normativa para cambiar esos conceptos que te dejan en un pantano donde jugarías vos y donde jugarías vos. Ahora, eso se tiene que acompañar cuando suceda con esa experiencia que todavía no tenemos. Así como Marta mencionó ahora, no hemos tenido, aunque vamos dando camino al respecto, no hemos tenido a un chico o una chica que levante la bandera y diga, yo quiero jugar fútbol y soy un chico trans. Entonces, no hemos llegado ahí, pero lo que hemos podido ir construyendo, por lo menos a nivel de lo que podría suceder, es eso que te comento primeramente. Ir cambiando algunos conceptos que enredan a algunas personas y que le permite a algunos docentes que son un poquitito intransigentes con estos temas, entonces posicionarse entre que esto es femenino o que esto es masculino. Eso es lo que hemos podido pensar y trabajar hasta este momento, pero no tenemos la experiencia aún. Muchas gracias. De todos modos, a lo que apostamos nosotros desde la educación física y desde la educación deportiva, creo que es a una cuestión de sin diferencias. Me parece que es lo más importante. Si nosotros trabajamos sin diferencias, no se van a dar diferencias de aprendizaje y tampoco se van a sentir estas cuestiones de discriminaciones. Entonces, que después en el deporte de competencia se van a dirimir de otra manera, pero deberíamos apelar a esta cuestión de una educación física, una educación de formación deportiva sin diferencias estereotipadas, digamos, que es lo que ha venido nombrando Pedro. Victoria, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, hola. Buenos días, buenas tardes. Muy interesante todo. Primero quería, que en realidad puede ser una pregunta en general, por ahí Marta también, o hola Mercedes, fui alumna tuya, así que te mando un beso. En un momento nombraste, Pedro, el tema de los uniformes. Me pareció interesante porque es algo con lo cual yo me peleo y lucho constantemente. Yo trabajo en una escuela de gestión privada y por lo menos acá en Argentina está totalmente dividido el tema del uniforme, es como algo que está súper organizado. Y por otro lado el tema de las clases de educación física, sobre todo en las escuelas de gestión privada, está muy marcado la división. Las nenas hacen una cosa, los varones hacen otra. Algo que pasó interesante en esta post-cuarentena eterna es el tema del trabajo con las burbujas. Por lo menos en mi escuela hizo que hoy tengamos que trabajar sí juntos, los chicos y las chicas, lo cual para mí fue una oportunidad hermosa, y siempre se lo remarco al director, de tratar de mantener esto, de trabajar por lo menos en la clase de educación física juntos. Tratamos de hacer hockey los chicos y las chicas, metemos rugby, fútbol, todo mixto. Pero nada, la pregunta básicamente, por ejemplo, con los uniformes, que vos nombraste algo de que antes de la pandemia era así y después por ahí se cambió o no. Nada, ¿cómo tratar de llevar ese cambio a un régimen que está recontra establecido en todas las escuelas? Empezando por el uniforme, que es como algo súper básico.
Sí, hay que empezar desde eso básico, precisamente, pienso yo. Es decir, en los detalles es que está la clave para algunas cosas. Esto de los uniformes en el sistema educativo nuestro, por lo menos en lo público, porque igual en lo privado se nos sale de las manos en el ministerio, es complejo porque además esto lo manejan una organización que está dentro de cada centro educativo que se llama Junta de Educación, que son padres y madres de familia de la comunidad que son los que llevan adelante este tema. Entonces estamos hablando de personas que tienen estos dilemas existenciales sobre que creen que el rosado es un color de mujeres y el azul es un color de hombres, lo llevan en la sangre, ¿verdad? Lo llevan en la raíz. Entonces, desde esa lógica ellos operan, y sin embargo, la comunidad es la que evidencia. Sin embargo, los docentes son los que ponen el dedo y dicen algo está pasando por acá y nos cuentan, entonces nosotros de alguna manera visitamos e intervenimos. ¿Cómo hacer? Revisando todos esos pequeñitos detalles, Victoria, poniendo atención a lo que podría no ser tan evidente, pero que si te quitas la lupa del no pensar mal y empezás a pensar un poquito mal, te vas a dar cuenta que hay un montón de cuestiones que están ahí, que no las vemos con los ojos que deberíamos verla y que al empezar a notarlo distinto, podríamos empezar a hacer esos cambios. El uniforme, podría alguien decir, pero es el uniforme nada más. Precisamente, el uniforme es el uniforme y el uniforme nos marca una tendencia, nos marca un camino y ahí haciendo esos pequeños cambios vamos haciendo, desde mi entender, las transformaciones necesarias. Entonces, en el caso nuestro a veces es importante regular, normar, escribir, ¿verdad? Aquí en el país es, digamos, hay gente que dice, es que eso no está escrito, es que aquí no dice eso. Y entonces se vuelve importante empezar a escribirlo, para que cuando alguien queda en el punto de, pero ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? Se le puede decir, bueno, es que aquí decimos esto. Por ejemplo, acá hasta hace algunos años, igual, la clase de educación física, el profe hombre tomaba a los chicos y la profe mujer a las chicas. Ya eso por programa de estudio no sucede así. Está escrito que los grupos deben ser mixtos. Entonces, es a partir de esa escritura, de la formalización de lo que para quizás nosotros sea obvio, pero para otras personas no, es que vamos empezando a hacer los cambios. Acá tuvimos cambio de programa de estudios en el 2013 para educación secundaria y se incluyó por primera vez en Costa Rica el baile como una posibilidad del espacio de educación física. Y en la presentación de los programas de estudio, un profesor, hombre, casi golpea al expositor porque le decía que él no iba a poner a sus chicos a bailar, que era esa mariconada, que él no era un profesor de baile. Y por supuesto, bueno, se tuvo que intervenir, se tuvo que hacer un poquitito de acompañamiento con el profesor, y hoy que tenemos a un montón de chiquillos y chiquillas que les encanta bailar y que encuentran en el mundo de la educación física la posibilidad de bailar dentro de la clase. Después de casi 10 años logramos darle la prioridad al chico. Esos son como los cambios que vamos haciendo, que quisiéramos que sean más rápidos, más intensos, pero bueno, tenemos ahí una resistencia escondida. Más que escondida, bastante visible, ponele. Bueno, yo creo que esto no termina, sino que recién empieza, así que agradecida a Pedro nuevamente, agradecida a tu jefa que me contestó, contestó a mi pedido muy amablemente y se puso a disposición, así que pasale nuestro saludo. Claro. Y muchas gracias, Pedro, estamos a disposición y en contacto como siempre. Mariano. Pedro, ha sido un placer escucharte, muy, muy interesante. A veces parecen caminos muy fáciles para resolver y me quedo con el tema de los detalles. Creo que es clave los detalles, esto que comentó Victoria, el tema del uniforme, parece algo tan sencillo, sin embargo, como que ahí empezaría todo. Bueno, la verdad ha sido un placer, me llevo muchísimas cosas dentro de lo que es esta entre comillas, nueva temática y demás, pero que me parece que viene hace años ya peleándose. Pedro, ha sido un placer tenerte acá en nuestro espacio.
Mercedes, ¿querés cerrar? Bueno, no, agradecer a todos los estudiantes, los egresados, Vicky, me recuerdo de vos, así que, y de varios que te veo acá, que siempre digo que me emociona ver cómo vuelven a la casa de alguna manera, y esperemos seguir con estos encuentros en forma presencial en un breve tiempo, y todos saludables. Así que bueno, gracias a todos, y seguimos nos queda todavía una charla de género mañana, viernes a las 19:30 horas, en donde esperamos completar por lo menos el ciclo que teníamos planeado. No termina, como dice Marta, pero por lo menos estos dispositivos quedan en la web del EPICEF, en nuestro canal de YouTube, que tiene muchos visitantes por suerte, así que esperamos aportar un granito de arena más en esta temática, y cada uno desde su lugar poder ir cambiando pasito a pasito la realidad con la que nos encontramos. Así que nada más, muchas gracias. Entonces, mañana a las 19 nos volvemos a encontrar. Muy buenas tardes, Pedro, nuevamente, muchísimas gracias. Un gusto, Pedro, feliz día para todos. Un abrazo. Un aplauso. Gracias. Chao, Pedro. Chao, chao, Marta, Muchas un gustazo. gracias.